Televidentes del canal TRO, muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a estos especiales de Oriente Noticias. Continuamos con invitados en el tema político. Hoy nos acompaña el senador Manuel Guillermo Mora Jaramillo. Con él estaremos hablando precisamente de todo este trabajo que se ha venido haciendo en los últimos 4 años y, por supuesto, los proyectos y propuestas que se tienen para esta nueva legislatura. Doctor Manuel Guillermo Mora Jaramillo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad y gracias por permitirnos estarle hablando al Gran Santander. Bueno, doctor Mora, vamos a arrancar de una vez haciendo un balance de lo que han sido estos últimos 4 años de trabajo suyos en el Senado, obviamente siempre direccionados hacia el desarrollo de norte de Santander. Sí, la verdad que trabajando por el Gran Santander, trabajando por nuestro Cúcuta y su área metropolitana, trabajando por Bucaramanga, su área metropolitana, trabajando por todos los municipios de este Gran Santander, de estos municipios tan bonitos que tenemos, que tienen muchas necesidades, pero también muchas soluciones, y hoy le doy gracias a Dios y a la Virgen por permitirme estar en el Congreso de la República con sensibilidad social, trabajando por la comunidad, trabajando por la gente, presentando proyectos, más gestión, más obras, y bueno, darle gracias, William, por esta invitación que me hace. Senador, llega usted en un momento coyuntural a la zona de frontera, siempre ha estado muy pendiente de los temas de frontera y usted ha sido un abanderado en el tema del desarrollo en nuestra ciudad. ¿Cómo visualiza lo que está sucediendo en Venezuela y lo que obviamente nos concierne a nosotros como ciudad fronteriza, que dependemos mucho de la situación que pasa en Venezuela? Efectivamente, cada vez que hay una dificultad en nuestra hermana república, inmediatamente repercute en la ciudad. Cualquier cierre, cualquier dificultad, cualquier malentendido, cualquier situación, pues lo que lleva es precisamente a que los habitantes de frontera, nosotros que vivimos acá en la ciudad de Cúcuta, hombres de frontera, nos sentimos pues prácticamente con muchas dificultades, especialmente en el comercio, también en todo lo que tiene que ver con este intercambio comercial permanente, y asimismo pues interrumpe las labores diarias, cotidianas de las familias. Aquí hay una línea imaginaria, no existe una frontera, es una línea imaginaria, porque somos una sola república, somos un solo país, somos prácticamente hermanos, y así lo sentimos en la frontera. Pero desafortunadamente cuando pasan estas situaciones que nos llevan a confrontación, nos llevan a momentos difíciles donde cierran la frontera, pues simplemente nos sentimos pues prácticamente con muchas dificultades. Lo hemos visto en la gente en Villarrosario, en la parada de Nureña, en San Antonio, en Cúcuta, de manera que esperamos que próximamente, ojalá lo más pronto posible, llegue la estabilidad en el hermano país. Senador, si hay algo que han disputado y por lo que se han quejado mucho los cucuteños o los habitantes de la zona de frontera, es que cada vez que se presentan estos inconvenientes, la primera situación que se da es el encarecimiento del combustible. Y segundo, que las estaciones de servicio de la ciudad de Cúcuta pues no pueden de pronto llegar a dar el tope necesario para cubrir la ciudad. Siempre se le ha pedido a nuestros representantes, a nuestros senadores, que a través del gobierno nacional se maneje el tema de que podamos tener una cuota que nos signifique tener tranquilidad y que en un momento dado pues no nos afecte las situaciones que pasan en esta zona de frontera. ¿Llegaremos a eso, senador? No, es un compromiso que hay del gobierno nacional. La ley 191 permitió un precio especial para la gasolina. Trabajamos por ese proyecto de ley. Quitamos el impuesto global a la gasolina, que eran 330 pesos, el IVA y los aranceles. Ustedes saben que es parte de mi comisión quinta, minas, energía, sector agropecuario, sector ambiental. De manera siempre estamos muy pendientes que efectivamente exista un cupo especial para nuestra frontera. Hay una garantía y hay un compromiso del gobierno nacional para que efectivamente, si no existe combustible por parte del convenio con PDVSA, pues inmediatamente el gobierno entra a suplir, bajo unos promedios que existen, ese combustible para la frontera. Y eso quedó establecido y lo tengo en un documento que tú tienes en la mano, en donde con el ministro, el doctor Amílcar Acosta, ministro de Minas y Energía, se comprometió con la frontera, y es más, presentamos un artículo de ley, un proyecto que se está discutiendo en la Comisión Quinta, para que efectivamente primero se haga un censo, qué es lo que requiere nuestra frontera, es decir, cuántos millones de galones mensuales requiere realmente la frontera, si son los 12 millones de galones o simplemente los 5 millones que en su momento el gobierno nacional viene desarrollando a través de PDVSA, pero lo que sí está claro por parte del gobierno es que no puede haber desabastecimiento en nuestra zona de frontera. Hay un compromiso con el señor ministro de Minas y Energía, y ahí está establecido
bajo un criterio y una resolución de parte del Ministerio. ¿Habrá temor de parte de los empresarios del combustible aquí en la ciudad de Cúcuta de tener de pronto un tope alto, pero que los consumidores cucuteños no lleguen a comprar esta gasolina legalmente, o la colombiana? Sí, puede pasar, están pendientes de que les llegue el combustible de PDVSA mucho más económico, entonces esperan a ver en qué momento les pueden pedir el combustible. ¿Cómo cambiamos esa cultura, senador? No, simplemente tener claro que existe la posibilidad por parte del Ministerio de que existen los cupos. Es importante que el Gobierno Nacional haga ese pronunciamiento, como lo hizo el ministro en la Comisión Quinta, y aquí está establecido, y además tengo el registro fotográfico donde el ministro se compromete después de un anuncio de que no iba a haber combustible en diciembre, para que en su momento tengamos combustible permanentemente. Y la otra alternativa adicional, incluso se lo he propuesto a los señores de los taxis, a esa gran fuerza amarilla, diciéndoles que también debe haber la otra alternativa del gas. Yo creo que la posibilidad de que los vehículos puedan tener gas vehicular como una alternativa clara, económica y factible para nuestra frontera. En su momento, seguramente en Bucaramanga sí existe el combustible de gas para los vehículos, que es mucho más económica, la mayoría lo utilizan de los taxistas o el servicio público, pero en el caso de la frontera no hay necesidad porque tenemos un combustible más económico. Hoy lo que queremos precisamente es que el gobierno le dé la garantía, como hoy está establecido y el señor ministro lo ha manifestado permanentemente, que exista ese cupo especial para las zonas de frontera, que exista un censo, cuánto es la realidad de nuestra frontera, pero que nunca falte el combustible porque debe existir, es decir, el precio más alto es no tener el combustible. Senador, ¿cómo desvirtuar aquellas impresiones que han dado algunos candidatos que han estado aquí con nosotros de decir que el tema del acueducto metropolitano no va a ser positivo para nosotros, que vamos a recibir un agua mucho más cara, que las condiciones no están dadas, que debíamos haber buscado un proyecto mucho más grande que nos diera pues esa seguridad de tener agua durante muchos años, y no esto que sería como algo mediático? Yo creo que al contrario, yo creo que este es un proyecto que va a permitir tener agua en 25 años más. A mí me decían, pero hace 20 años llevan hablando del Cinera. Sí, hace 20 años se llevaba el Cinera, pero no había necesidad del agua, porque no había crecido tanto la población, de pronto los patios no eran tan grandes, Villarrosario no era tan grande. Los ríos eran más caudalosos. Los ríos eran más... Hoy en día lo que hay que hacer es aumentar el caudal de los ríos, ¿cómo? Reforestando, haciendo programas en la compra de áreas estratégicas, cuidando nuestros páramos, cuidando nuestras fuentes de agua, asimismo haciendo un control, haciendo la presa del Cinera y poder desarrollar nuestro proyecto. Este proyecto, que tiene 3.1 metros cúbicos de agua, permite traerle agua a nuestra ciudad. El servicio público más costoso es el que no se tiene. Es decir, de pronto una persona dirá, bueno, pero ¿el agua a qué precio va a llegar? Mire, vaya, pregúntele a los patios, pregúntele a la gente de Villarrosario, donde no les ha llegado el agua, ¿qué va a pasar con ellos? Es decir, simplemente o no hacemos el proyecto. Senador, al contrario, ¿cuándo hemos pensado en un proyecto de 360.000 millones lo que va a generar empresa? Lo que hay que buscar el día de mañana es que el precio de generación, porque no se puede por bombeo, porque costaría el doble el proyecto y no existen esos recursos, pues simplemente hace unos años soñábamos en Termotasajero 2, hoy es una realidad. Ya se está construyendo 150 megavatios adicionales, 360.000 toneladas de carbón que utiliza. Es un proyecto que es viable, genera empleo, genera regalías a la región y asimismo permite el desarrollo. Entonces, seguramente el precio de la energía se va a hacer mucho más económica. Presentaré un proyecto de ley donde cuando sea para acueductos, para el bien general, pues simplemente tendremos un precio de energía mucho más económico y más si lo tenemos al lado. En Bogotá le quería comentar, usted que pues permanece mucho en Bogotá, sabe que yo diría que el servicio más caro es el agua en Bogotá, pero es un agua que usted la toma directamente de la llave por la calidad. Entonces, claro, quiere decir que podemos tener un buen servicio, podemos pagarlo como sea, pero vamos a tener un agua de calidad. Lo importante es tener el servicio, lo importante es proyectar nuestro acueducto, no quedarnos diciendo, no, aquí nos quedamos cuidados de brazos, no se hace el proyecto, eso vale mucho. Si no, no podríamos soñar con ese tipo de proyectos. Hoy estamos soñando, estamos pensando en grande, estamos diciendo, mire, las obras se pueden hacer. Como alcalde de Cúcuta en su momento hoy hicimos el de Caño Limón, Simón Bolívar, Aloncito, que le dio agua a 6.000 familias. Trajimos agua para Loma de Bolívar, que no tenía, toda la zona céntrica de la ciudad no tenía agua, no le llegaba todos los días. Hoy lo tenemos. Hoy nos falta el proyecto del Cinera, hay que desarrollar el proyecto del Cinera. Fuimos a China. Los chinos están interesados en hacer el proyecto del Cinera. Es un convenio con el gobierno nacional, conseguimos los recursos con Ecopetrol para gestionar los proyectos. A mí me decía alguien, bueno, pero el Cinera va a funcionar, pero es que no tenemos los estudios. Actualicemos los estudios, ya gestionamos 1.000 millones con Ecopetrol para actualizar los estudios para que el día de mañana poder traer una empresa como Hidrochina, que no es cualquier empresa. PowerChain, esa es una empresa que hoy está construyendo todo lo que tiene que ver con la rehabilitación del río Magdalena
a través de Colmagdalena. Está invirtiendo 1 billón de pesos y va a invertir 2 billones de pesos en la recuperación del río para sacar los productos por Barranquilla y Cartagena y permitir un verdadero desarrollo de la región. De manera que estamos hablando de proyectos grandes, hay que todos unirnos, pensar en que la ciudad puede salir adelante, pensar en los grandes proyectos de inversión. Hace unos años decíamos, ¿cuándo tendremos los anillos viales orientales? Ahí están terminados. ¿Cuándo tendremos los occidentales? Ya estamos, desde el resumen, que es el kilómetro 8, hasta Quebrada Seca del Zulia, Quebrada Seca hasta el Salado, terminado. Nos falta ampliarlo porque quedó solamente un carril, hay que hacerlo como el otro, que quede igual, que quede ampliado, que se compren los terrenos, es un proyecto fundamental y las obras hay que hacerlas. Yo le decía al presidente, ahí está en el documento, una foto que tengo con el presidente, la ministra y la ANI, le decía, mire, me llamó el alcalde de Villarrosario y me dice, senador, nos dejaron por fuera el intercambiador de Villarrosario, ya quedó aprobado. Hablo con el presidente, hablamos con la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, el doctor Andrade, la doctora Cecilia, ministra de Transporte. ¿Cómo va a quedar por fuera el proyecto? Dijo el presidente, no puede quedar por fuera el intercambiador de Villarrosario. Quedó incorporado hoy en San Simón el proyecto del intercambiador de Villarrosario. Quedó incorporado hoy el proyecto del kilómetro 8 porque al ritmo de enfermo come el alentado, decía mi abuelita. Sí, cuando empezamos a hablar del intercambiador dijimos, bueno, ¿y qué pasa con el del resumen? ¿Cuál del resumen? El kilómetro 8 de los patios. Esa obra también ya quedó incorporada y la ampliación del San Rafael, que viene a ser desde la estatua de Virgilio Barco, es decir, la unión entre los patios y Cúcuta, ampliar el Benito Hernández del puente. De manera que son obras que se pueden desarrollar. Yo creo en las obras. Alguien me decía, ¿y cuándo verán nuestros hijos la doble calzada? La doble calzada está trabajando la gente, en su momento lo vamos a hacer, de pronto decimos, no, dejémoslo así. Hoy en día los invito, ya se está construyendo, se entregaron 18 kilómetros de doble calzada. El proyecto empezaba desde Tierra Linda hasta Pamplona, variante Pamplona-Bucaramanga, y quiero decirle que en un foro le dije al presidente, ¿y qué pasaría si empezamos directamente desde Pinar del Río, la estatua de Virgilio Barco, y pavimentamos toda la vía principal de los patios? Dijo el presidente, ¿se puede hacer? Dijo el ministro, autorice. Y claro que se puede hacer, y de una vez se hizo y empezamos, hoy lo ven la obra terminada, vamos hasta el peaje, seguimos hasta Pamplona, de Bucaramanga, que estuve hace 4 días viniendo de Bucaramanga, ya venimos subiendo el Picacho, ya está bien adelantado, ya van más de 22 kilómetros que se están desarrollando, que se están invirtiendo. Esperamos tener el proyecto, pero la peor diligencia es la que no se hace, es decir, hoy se están haciendo obras importantes. Mire una obra fundamental, William, para la provincia de Ocaña. Senador, para ir complementando, lo de Villarrosario va, ¿no? Porque muchos de los televidentes saben, se ha sufrido mucho en Villarrosario por ese intercambiador. Son casi 8 años de que está esperando esa obra. Yo les he dicho, mire, es que viene el transporte masivo y entonces el transporte masivo, no, el intercambiador debe ir, viene el intercambiador. Y así mismo viene el intercambiador, el puente del kilómetro 8, viene la ampliación del Benito Hernández, ¿sí? La vía panamericana del aeropuerto al Salado, que no se podía andar, una obra de la ministra de Transporte, que estuvimos todos aquí, los parlamentarios la acompañamos, la obra se va a hacer, ya están los 10.000 millones girados, es una obra que se va a desarrollar. Son proyectos fundamentales. La vía Cúcuta al Zulia, que estaba terrible, hoy en día la pueden transitar sin problema, se está haciendo desde el Zulia, Sardinata, Ocaña, ya se hicieron 2 viaductos, el otro tiene los recursos, los invito a que lo conozcan, lo vean, el viaducto de la Curva, el viaducto de la Nevera y el viaducto de la Vieja Gual. Y cuando estuvimos con la ANI, que fuimos a inaugurar con el presidente Santos, que nos invitó a inaugurar la Ruta del Sol, ese día le dijimos en esa misma conversación, presidente, ¿y por qué no nos ayuda a que de la Ruta del Sol la integremos a Ocaña? Y dijo el de la ANI, vamos a hacer el estudio. Y precisamente se hizo el estudio, se revisó y empezamos desde la Ruta del Sol, Aguas Claras, Ocaña, va a quedar incorporado o quedó incorporado en el proyecto de la Ruta del Sol, es decir, ya tiene recursos y va mucho más allá. Bueno. De pronto la gente de Convención no sabe ir del Carmen, va a ir desde Ocaña, Convención el Carmen, incorporado. Es decir, es un proyecto que vale cerca de 1 billón de pesos. De pronto la gente de Ocaña, de Convención, del Carmen, no ha visto la magnitud de lo que significa integrarse a la Ruta del Sol, y nosotros, que queremos integrarnos a nuestro puerto, que es el puerto... Queremos salidas. Claro, salidas... lógicamente al río Magdalena, que se está dragando el río, queremos llegar a los puertos para poder exportar los productos, queremos pensar en la vía Cúcuta-Tibú, Convención el Carmen La Mata como una alternativa de desarrollo y sacar los productos del carbón, de la arcilla, de la palma. Esas son las obras que realmente debemos ver. Y la parte social, que yo creo que es la otra parte bonita, la parte de poder ayudar a los abuelitos y abuelitas para que tengan un subsidio, para que los niños y niñas de nuestra ciudad, de nuestro departamento, del Santander,
ninguno se vaya a la escuela sin tener un desayuno escolar. Todavía un niño o una niña iba con una guapanela de desayuno o de almuerzo. Qué tristeza. Vayan a las barriadas y vean qué es lo que estamos hablando. Hoy tenemos el programa del gobierno en donde todos los desayunos escolares lo hice como alcalde de Cúcuta con el pan y leche, llevándole a la gente para que tuviera la posibilidad de que tengan los niños esa alternativa de una mejor nutrición, una seguridad alimentaria.